Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios porque podemos hoy estar aquí en su casa cantándole, adorándole, reconociéndole que Él es fiel. Amada iglesia, cada domingo hay un crecimiento en nosotros. Cada domingo hay una transformación en cada hombre y mujer que viene a la iglesia a través de la oración, el canto, el estudio de la palabra, la predicación, hay una transformación. Pero iglesia, déjame advertirte algo, porque esta transformación ocurre en dos sentidos. Uno es positivo y el otro es negativo. Decía C.S. Lewis, tal vez conoces a C.S. Lewis por los libros que escribió, que después se hicieron películas. Las Crónicas de Narnia son películas con trasfondo cristiano, su misma trama. Pero decía C.S. Lewis que cada hombre y mujer en la religión cristiana tiene una transformación, pero que la pregunta es, ¿nos estamos transformando en seres más celestiales o más infernales? Porque él dice que aun que esté dentro de la religión cristiana, si tienes una falsa conversión, lo que estás es rumbo al infierno con un cristianismo superficial y un terreno inapropiado para la semilla del evangelio, que son los tres tipos de suelo que hemos visto. Entonces, iglesia, miraría esta como una tercera parte de las prédicas del domingo pasado y antepasado. Jesús empezó en la primera prédica hablando de que el suelo fértil es aquel que oye la palabra del Señor, recibe la semilla del evangelio y eso da fruto. Quiero que veas aquí que hay tres suelos que no son suelo fértil y son 4 suelos dentro del cristianismo. Yo diría, pensando en esta parábola, que por cada creyente que Dios levanta, por cada hombre y mujer que nacen de nuevo, Satanás finge 3 falsas conversiones. Satanás imita la conversión del cristianismo y los pone en la iglesia. Decía Martin Lloyd-Jones, también C.S. Lewis habla de esto, decía de que Satanás es más hábil ahora que hace 2000 años. Él va más preciso y dice que si una persona se mantiene como el hijo pródigo, fácilmente va a volver a los caminos del Señor. Entonces Satanás confunde a personas para que se crean salvas y estén en una iglesia mientras van a condenación. De esta manera esta persona no se arrepiente porque no se ha visto a sí misma como una persona mala. Entonces Jesús dice, estos son 3 tipos de suelo. Los que reciben la palabra, pero al tiempo no dan fruto, se quema la hoja, el fruto nunca desarrolla. Pero hay un fruto auténtico y es el fruto del Señor. Aquí es donde obtenemos esa transformación, ese crecimiento continuo y progresivo del que Jesús está hablando. Llevamos 2 sermones y el mismo tema. Esta sería la conclusión de este tema. El domingo pasado fue ten cuidado cómo oyes. Ahora es los que oyen y viven la palabra. Ese es el título de la prédica de este domingo. Y quiero que te quedes con algo acá que estará resonando en toda la prédica. El crecimiento del cristiano es continuo y progresivo. Ahí tienen una imagen que la van a ver más adelante. El crecimiento del cristiano es continuo y progresivo. Quiero que estés sopesando tu cristianismo. No desde que te llevaron chiquito la abuelita a la iglesia, desde que tú tienes noción de ser un verdadero creyente, ¿ha habido un amor más profundo por Cristo? ¿Ha habido una fe que esté en aumento? ¿Ha habido un mayor amor por Cristo y su iglesia? Son preguntas que vas a tener ahí en tu corazón. Porque hermano, sé que es un tema difícil esta conclusión de estas 3 partes, pero mi anhelo es que nos veamos juntos adorando al Cordero por siempre. No que estemos aquí todos los años sentados cantando. O sea, va más allá de eso. Sí, es un deleite cantar juntos, pero qué bonito y qué superior es cantar en la eternidad también, en salvación eterna. Entonces, por eso es la premura de hablar de estos temas que nadie quiere tocar. Entonces, iglesia, les voy a pedir que tengan a mano Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Damos lectura y luego oramos. Lucas, capítulo 8, 19 al 21.
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío, a la multitud, a la cantidad de gente que quería escuchar a Jesús. El versículo 20, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos cantando de tu fidelidad. Hay esperanza para nosotros porque grande es tu fidelidad. Señor, tú eres fiel para salvar, así como lo eres para condenar. No hay nada que podamos hacer que te impresione, Señor. No hay nada que podamos hacer que tú quedes asombrado, Señor. Lo único que podemos hacer es reconocer que tú has sido fiel a enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Padre, no permitas que ningún hombre, ninguna mujer de los que estamos acá, ninguno de nosotros vaya a descender o ir a la muerte con un engaño, con un falso cristianismo, con un cristianismo cultural, superficial, nominal, aun que lleguemos a ser miembros oficiales, líderes, hombres y mujeres sirviendo en esta iglesia, aún así nada de eso garantiza nuestra conversión. Ni siquiera nuestras buenas obras, ni siquiera nuestros tiempos de lectura, nuestros tiempos devocionales, nuestras ofrendas, no hay ninguna obra humana que pueda garantizar nuestra conversión. Solo el Espíritu Santo nos puede garantizar eso. Solo tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y solo tú asegurando nuestro lugar en la casa del Padre. Señor, que nuestra esperanza esté únicamente en Dios. Ayúdanos, Señor, a no estar en un engaño, Señor. Y si alguien acá hoy está en un engaño, creyendo que es salvo cuando no lo es, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para reconocer que tú eres Dios y no nosotros, que tú eres el Salvador y no nosotros con nuestro cristianismo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, danos palabras. Dame palabras para tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo guiándome y que tu Espíritu Santo nos guíe a todos nosotros, Señor. Necesitamos del consejo de Dios, no de un hombre. Necesitamos del consejo de Dios en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el cristianismo tiene un Cristo, sobre todo el cristianismo cultural, que no se parece al Cristo de los 4 evangelios. Está el Cristo de las Escrituras, es el verdadero Cristo, el escogido de Dios, y luego está el Cristo que nos imaginamos nosotros desde pequeñito. También Dios, el Dios Trino, el Padre Celestial, imaginamos como que fuera un abuelito vestido de Santa Claus que va a dar muchos regalos. Tenemos esa perspectiva de Dios. Algunos se atreven a decir sobrenombres para referirse a Dios por su aspecto físico, como que fuera alguien de pelo crespo, canoso, un viejito que todo te deja pasar. Pero hermanos, esto está ahí en nosotros. Y eso puede estar distorsionando la imagen del Cristo verdadero en nosotros. ¿Y por qué eso sería un problema? Porque no te vas a deleitar en la belleza de Cristo. Te vas a deleitar en la belleza de una imagen distorsionada del Cristo de las Escrituras. ¿Quieres una imagen pura del Cristo de la Biblia? ¿O quieres un Cristo distorsionado de la cultura cristiana? ¿Qué deseas? Hermanos, ¿por qué digo que Cristo es opuesto al Cristo del cristianismo cultural? Por la manera en que Cristo ama, por la manera en que Él describe su amor. La manera en que Cristo describe cómo debemos amar a Dios entraría en conflicto con muchas estructuras familiares en Nicaragua. Porque se dice, primero son mis hijos, después se dice la abuelita primero, la madre, como amor de la madre, ninguno.
Y se empiezan a decir tantas cosas, mis hijos primero. Pero cuando vas a la Escritura, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego viene Jesucristo y dice que los primeros 4 mandamientos están resumidos en este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso entra en conflicto con la cultura cristiana nominal, la cultura que mueve nuestro país. Hay predicadores que advierten de que donde es más difícil ser un verdadero creyente es donde nace en una cultura cristiana, porque decimos: yo nací en un hogar cristiano, yo nací siendo cristiano. Es más fácil en un país cristiano producir falsas conversiones, porque no es claramente tu oscuridad y tu paganismo, porque en tu casa tenían versículos bíblicos, ponían alabanzas y hablaban de Dios y pensaste que eras cristiano. Es más difícil, es más fácil para alguien que anda adorando un ídolo, viviendo contrario al Dios de la Escritura, y que viene a Cristo y dice: yo estaba en el paganismo. Pero para la cultura cristiana es difícil un niño pasar y recibir su verdadero corazón, su verdadera conversión en el Evangelio. Así que, padres, nuestros hijos la tienen más difícil de nosotros cuando vivimos en oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que nacieron en un hogar cristiano o que están criándose en un hogar cristiano. Entonces van a asumir una salvación falsa y van a terminar como dice Jesús: se ahogó la palabra, se marchitaron las hojas, el fruto no desarrolló. Este Cristo no se parece y enojaría a muchas familias nicaragüenses cristianas, se enojarían con el Cristo de las Escrituras. Porque Él dice: ama a Dios antes que a tu mamá y a tu papá. ¿Cómo así? Sí, es el primer mandamiento. No tendrás otro Dios delante de ti. No puedes amar a nadie más de lo que amas a Dios. Y la solución no es amar menos a Dios y amar menos a tus familiares. Es asegurarte que el mayor amor de tu vida sea el Señor. Que el primer lugar en tu corazón sea el Señor. A eso se refiere Apocalipsis con el primer amor. Que la iglesia lo malinterpreta y defiende falsas conversiones diciendo: es que el hermanito, la hermanita dejó su primer amor. ¿Qué significa primer amor? Es el primero de todos tus amores en preeminencia, en supremacía. Es como que tú digas: siempre esta es mi primera opción. Si voy a hacer un trabajo en el patio, tengo 3 martillos, este es mi primer martillo, el que voy a tomar de primero. Este es mi primer machete. Este es mi primera... No, el primero que tú diste es tu primera arma de combate, tu primera arma de trabajo. Si voy a cocinar un arroz, esta es la primera opción de cazuela, de paila que yo tengo. ¿Estás entendiendo lo que significa el primer amor? Estas son ilustraciones triviales para que podamos entender. El primer amor, de todos los amores que tengo, esto es la primera, el amor más eminente, más supremo, más sublime que yo tengo, mi amor por Dios. Y eso fue lo que descuidó la iglesia en Éfeso, su principal amor. Es que mi principal amor es mi mamá, es mi trabajo, es mi profesión, es mi carrera. Mi principal amor son mis hijos, es mi esposa, es mi esposo. ¿Qué es tu principal amor? ¿Cuál es tu principal amor? Versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba. Hermanos, ahí claramente dice la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Tengo la tentación, la tuve toda la semana, de tomar unos minutos de la prédica para explicar los hermanos y las hermanas de Jesús sanguíneo. O sea, él salió del vientre de María, lleva la sangre de María, no lleva la sangre de José, y los hijos que tiene María con José son medios hermanos de Jesús por parte de madre. ¿Ya? ¿Ok? Tengo la tentación de hablar de eso, pero hay un artículo en tu boletín.
para que en la semana lo leas detenidamente. Si el artículo no lo quieres leer, hay un enlace para que lo escuches en la página web de ese ministerio que es bastante sano. Pero ahorita no vamos a ocupar el tiempo en eso porque vamos a ir a la aplicación práctica del diario vivir de la palabra del Señor. La madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba. Hay una preocupación genuina, auténtica por María, sus hijos e hijas que fueron a buscar a Jesús. Tu familia que no es creyente, tu familia que no ha nacido de nuevo, realmente se preocupan genuinamente por ti. Aunque a veces la misma familia nos metemos el pie. Pero hay una preocupación genuina de tu familia no creyente, hay una preocupación genuina pero que es meramente horizontal. Se preocupan porque estés vestido, alimentado, que no estés enfermo, que estés emocionalmente estable, que no estés enojado, que no estés triste, que no estés con miedo. Hay esta preocupación genuina, pero es horizontal y temporal. Ellos se preocupan por cómo es tu vida en esta tierra, en los días que Dios te dé. Esa es la preocupación que tenía en este momento María y los hermanos de Jesús. ¿Sabes qué? Algunos sacerdotes o teólogos católicos dicen que estos no son estos no son hijos de María, son hijos de José de un anterior matrimonio. La Biblia no dice eso, dice que son los hermanos de Jesús. Y claramente hay varios pasajes ahí que van a ver ustedes. Solo te quiero decir esto para que hablemos con soltura de este término. Los hermanos sanguíneos de Jesús, medios hermanos de Jesús, de que la razón por que en la teología católica María no puede tener más hijos no es porque la quieren considerar una mujer no pecadora, porque el sexo dentro del matrimonio no es pecado. Tener hijos no es pecado. Más bien Dios se alegra por la alabanza de los hijos pequeños y se alegra del matrimonio. Él hizo el primer matrimonio, Él estuvo ahí en el paraíso y Adán y Eva andaban desnudos. Eso no es la razón, eso no es el problema. El problema es que si quiere elevar a una persona a la altura de una deidad, no puede tener relaciones sexuales. Entonces, para que esta criatura sea considerada un tipo de deidad, tenés que alejarla de las relaciones sexuales. Pablo advierte a Timoteo que en los últimos postreros vendrán hombres malvados que prohibirán casarse. ¿No has escuchado alguna vez de algún predicador que dice que los que no se casan tienen un grado espiritual superior a los que se casan? Eso no es cierto, ni lo uno ni lo otro. Toda persona tiene un grado de espiritualidad a medida que más y más esté cerca de Dios por medio de Jesucristo. No porque si es hijo, si es sobrino, si es nieto, si es cuñado, si es tío, eso no importa. Entonces, hermano, quiero dejar hasta ahí. Es por querer considerar a María una deidad y no considerarla como lo que la Biblia dice que es, la sierva del Señor que se regocija en Dios su Salvador. María tiene un Salvador también. Este texto podríamos ocuparlo para querer decir muchas cosas y querer rebajar a María y los hermanos de Jesús, pero estos textos son el Evangelio de Dios que nos da esperanza a nosotros y ha dado esperanza a cada hombre y mujer cristiano. Entonces, tienen una preocupación meramente horizontal, la vamos a ver más adelante, pero no podían acercarse por la gran cantidad de gente, dice la NTV, por la gran cantidad de gente, no podían acercarse. Quiero que aplique esto a tu vida antes de hablar de la actitud de María y los hijos de María, medios hermanos de Jesús. Dice el primer punto, la comunión en público puede obstaculizar la comunión íntima. María y los medios hermanos de Jesús querían comunión con Jesús, su familiar, pero era tanto la comunión pública que les impedía tener comunión personal con Jesús, el Cristo de Dios. Esto nos puede pasar a nosotros. Te puedes confiar porque vienes a la iglesia, levantas tus manos, lees la Biblia, escuchas la prédica, aprendes en la escuela dominical, pones tu ofrenda y estoy bien porque soy parte de una iglesia. Lo único que nos hace estar bien es Cristo. Las acciones dentro del cuerpo de Cristo
son el resultado de que ahora estamos bien con Dios. Hay paz entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, que es Dios y es hombre. Así que ten cuidado con la comunión en público, porque es lo mismo, el mismo argumento de falsos creyentes en Mateo 7, al final del Sermón del Monte. Señor, Señor, en tu nombre, y empiezan a decir esas grandes proezas cristianas que hicieron ellos públicamente, cómo fueron de bendición para la iglesia, y dicen, pero Señor, ¿cómo es posible que no nos dejes entrar a tu casa, a tu morada eterna, si nosotros hicimos tantas cosas en representación tuya? Es inaudito. Tuvimos ahí comunión pública con el pueblo de Dios. Y dice Jesús, les digo que no los conozco, no sé quiénes son, nunca tuvieron una comunión íntima conmigo. Jesús sí sabía quiénes eran ellos. Jesús los conocía en un contexto de información. Yo sé el nombre, apellido, día de nacimiento, lugar de nacimiento, yo sé el tipo de sangre, pero no los conozco íntimamente. No sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Son personas que estaban descansando en toda su trayectoria de la comunión pública dentro de la iglesia. La comunión en público puede ser un obstáculo para la comunión íntima. No es que siempre es un obstáculo, puede llegar a ser un obstáculo. Así que no te confíes y cuando hay un susurro, oye, qué bien que estás levantando tus manos, estás cantando, estás aplaudiendo. Di, Señor, yo solo dependo de las obras de Cristo. Lleva todo mal pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué? Una vez una señora, años 1600, le dijo a John Bunyan, bajando del púlpito, ¿usted sabe que alguna vez le habían dicho que usted predica muy bien? Sí, le dice. Satanás me lo dice cada vez que bajo del púlpito, le dice. Satanás te va a decir qué bien que adoras a tu Dios. Qué bien que cantas al Señor, porque Satanás quiere que te confíes en tus propias buenas obras. Y Dios quiere que confíes en las buenas obras de Jesucristo. Te manda a hacer buenas obras, pero no confíes en ellas. Nunca dejes de confiar en Jesucristo. Entonces, a veces la comunión pública puede ser un obstáculo para la comunión íntima. Y quiero que lo veamos ahí en el texto que está a continuación, Jeremías 7, 22 y 23. Esto va a sonar un poco contradictorio, pero vas a entender el orden de prioridad. Y hoy vamos a ver así cosas que parecieran contradecirse, pero realmente te está estableciendo un orden de prioridad. Recuerda cuando Dios mandó a Moisés y al pueblo de Israel la ordenanza, cómo iban a adorar a Dios en el tabernáculo, las ofrendas, los sacrificios. Todo eso fue ordenado por Dios. Ustedes se distinguirán de entre las demás naciones porque adorarán al Dios vivo de esta manera. Pero ahora mira, siglos después, el pueblo se ha pervertido y sigue llevando los mismos sacrificios que ordenó Moisés en la ley, que ordenó Dios por medio de Moisés en su ley, pero ahora, escondido, adora a ídolos en su corazón dentro del templo de Jerusalén. Entonces dice aquí el Señor, por medio de Jeremías, al pueblo de Israel: porque yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Yo no les dije que sacrificaran sin primero haberlos redimido. Primero los redimí, primero los salvé y hasta después di la ordenanza: sírvanme, adórenme. ¿Qué dice la cultura evangélica? ¿Qué dice una cultura legalista? Hace cosas buenas para que encontré salvación y perdón de pecados. Hace buenas obras sociales, hace caridad para que encontrés perdón de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Yo no les dije que hicieran sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios dice, yo fui el Señor que te redimió, me va a adorar de esta manera posterior a eso. Pero no el día que lo está sacando, hasta días después que llegan al monte Sinaí. Y además Dios está diciendo, esto no era la prioridad, los holocaustos y sacrificios, dice el 23, sino que esto es lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. ¿Dónde se iban a hacer los sacrificios y los holocaustos? Si ibas con tu familia, iba a estar la familia
el sacerdote, los levitas cantando, vos llevas los palominos, las ovejitas, los queman en el altar, en la entrada del templo, y hay una comunión pública, una oración pública. Y la gente dice, estamos bien con Dios porque estamos trayendo los sacrificios al altar de Dios. ¿Qué dice Dios? Esto es lo que yo les ordené. Esto es lo primerito que yo quería de ustedes. Escuchen mi voz. ¿Qué dice Jesús? Tengan cuidado cómo oyen. El terreno fértil, el suelo fértil, es aquel que escucha la palabra de Dios para actuarla. ¿Sabes cuántos cristianos hoy en día tienen más información que en un servidor de algún ministerio cristiano, de alguna de estas aplicaciones de la Biblia? Tienen más gigabytes en su mente y no viven ni siquiera un solo versículo. Están acumulando y están, wow, qué sorprendente esta doctrina del Dios Trino, esta doctrina de la salvación por gracia, pero no hay un impacto en su vida práctica, en su cristianismo práctico. Y dice Dios, yo no le ordené esto como prioridad, holocaustos y sacrificio. Yo quería que en la intimidad escucharan mi voz y que yo fuera su Dios y ustedes fueran mi pueblo. Dice, su Dios, mi pueblo, comunión, intimidad. Presta atención, iglesia, no dejes que nada te distraiga, y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. La única manera que les iría bien a ellos y nos irá bien a nosotros es cuando escuchamos su voz y no nos distraemos con nada de lo que tengamos en nuestras manos. No te distraigas, escucha la voz del Señor. Y Él lo que quería era que escucharas su voz, que escuches su voz y que Él sea tu Dios y tú seas parte de su pueblo. Otro capítulo de la Biblia, el Salmo 51, versículos 16 al 17. Mira la reflexión del salmista diciendo, porque tú no te deleitas en sacrificio. ¿Cuál es el mayor deleite de nuestro Dios? Él ordenó los sacrificios. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. ¿Cuál es el mayor agrado del Señor? Sí le agradaron estos, pero ¿cuál es el mayor agrado del Señor? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecias. Ahí es donde está Dios, con el de contrito corazón. No importa que ofrendes todo tu salario, no importa que vengas todos los domingos, en cuanto a que si vas a agradar a Dios en base a eso, jamás lo vas a lograr. Los que agradan a Dios, dice la palabra del Señor, es los que tienen un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y a esos el Señor nunca va a despreciar. Ahora alguien de entre la multitud dice en el versículo 20, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Hermano, hermana, parte de tu familia o toda tu familia está fuera del redil del Señor y te quieren, genuinamente te quieren. O sea, te han visto crecer, te han visto envejecer. Hay un cariño que te tienen, te quieren ver. Tu familia te quiere ver. Eso es real. Pero hemos dicho que es un interés meramente horizontal. Si no han nacido de nuevo, no te aman con un amor eterno, aunque te canten de un amor eterno. Piénsalo bien. Aunque hagan llorar con una serenata, si no tienen el amor de Cristo, no pueden amarte eternamente. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, 1 Juan 4:10, creo que es, nosotros amamos de manera general a Dios y al pueblo de Dios porque Dios nos amó primero. La condición para que delante de Dios, en la perspectiva de Dios, en la eternidad de Dios, Dios considere que un hombre y una mujer están amando es que Él los ame primero y que con el amor de Dios amen a sus seres queridos. De manera que si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón y amas a tu familia, amas a tus amigos, amas a la gente de esta iglesia, pero sin el amor de Dios, ese amor para Dios no cuenta y no es un amor eterno.
¿Sabes lo que decía Jonathan Edwards de su esposa, Sarah Edwards, un predicador del tiempo de la colonia inglesa en Estados Unidos, años 1710, 1728, por ahí? Él escribió una carta de amor y él dice: yo sé que me iré primero, partiré primero a la presencia del Señor, pero tengo la dicha que te amé muchísimo en esta tierra y que allá en el cielo, aunque no seas mi esposa, te voy a amar con un amor eterno, porque con ese amor me amó Dios y te amo como parte de la familia de Dios. Me voy con ese gozo, dice. Y luego el hombre murió. ¿Puedes pensar qué privilegio que un esposo se refiere así a su esposa? Pero ¿cómo un esposo va a amar a su esposa en la eternidad si no tiene el amor de Dios en su corazón? La prioridad no es que si eres una mujer casada con un hombre incrédulo, es que tu esposo deje sus vicios. Es que tenga el amor de Dios en su corazón. ¿De qué te sirve un hombre moral correcto si no tiene a Cristo en su corazón? ¿De qué te sirve? ¿Que te ame esta vida? Esa era la preocupación de los hermanos de Jesús. Un interés terrenal, temporal. Nos preocupa Jesús. Ya ni come. Anda desvelado. Pasa orando por las noches. Eso te han dicho a ti también. Ya no está en los desayunos dominicales por irte a esa iglesia. Ya no estás en las actividades de la familia los domingos. Y te pesa porque ellos no entienden que el domingo es el día del Señor. No, el domingo es el día de la abuelita. El domingo es el día de lavar el patio, bañar a los perros. El domingo no es el día de nuestros perros, los que tengamos perros, es el día del Señor. Amén. Alguien superior a todo elemento y componente de la creación. Amén. Amén. Es duro, sí. A veces la familia no entiende, pero ten compasión. Soportamos esas cosas porque si Dios quiere, algunos de ellos serán llamados a salvación y vida eterna. ¿Y por qué no tenerles paciencia si Dios ha tenido paciencia con gente como nosotros? ¿Por qué yo no voy a tener paciencia con las demás personas? Entonces, hermanos, quiero que mire este interés temporal de los hermanos de Jesús. Quiero que veas el cuadro aquí en las Escrituras. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 20, creo que no lo tienen ahí, tienen que ir a su Biblia. Marcos 3, versículos 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Esta era la preocupación de los familiares de Jesús. No había tiempo ni para alimentarse. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. ¿Miras la preocupación? Este hombre ya ni come. Imagínate los hijos de María, tal vez ya José ya fallecido. Se estima que José falleció cuando Jesús todavía era un joven, por toda la información que dan los 4 evangelios. Entonces, si estos hombres están ahí con la viuda, con María, una viuda joven, mamá le dice: Jesús no ha comido, ya ni viene a la casa. Los líderes de nuestro pueblo lo acusan de endemoniado. Está fuera de sí. Tenemos que llevarlo a la casa. O sea, así se preocupan de ti. Puede ser que haga algo los domingos y tu familia dice: está loca, está loco, ¿cómo va a hacer eso? Hoy que era el cumpleaños de fulano de tal, hoy que había que ir al aeropuerto. Una cosa es quedarse porque estás enfermo, quedarse porque tus hijos te están enfermos. Deberías de cuidar a tu familia. Es el primer ministerio terrenal. Pero no hay ministerio terrenal sin Dios. Así que Dios va primero que tu primer ministerio. Amén. Hay una preocupación genuina. Se interesaban por él, pero creían que estaba fuera de sí. Luego, cuando escuchan que lo acusan de estar endemoniado, Marcos 3, 30 y 31, se lo quieren llevar. Es lo que está pasando en Lucas. Tu madre y tus hermanos quieren verte. Se burlaban de él y a la vez que se burlaban de él, no creían en él. Vamos a Juan 7, 2 al 7.
Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, si miras alguna diferencia, pero está hablando de lo mismo. Juan 7, 2 al 7, escucha el relato. Leo también NTV, aprovecho la claridad del sarcasmo que hay aquí en estos hermanos de Jesús. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, escucha el sarcasmo, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Los medio hermanos de Jesús no creían en Jesús, por lo menos no en esta parte, porque más adelante hay dos hermanos de ellos que escriben dos cartas a las iglesias, Judas y Santiago. Ahí están en tu Biblia. La iglesia en Hechos de los Apóstoles dice los discípulos de Jesús y los hermanos de Jesús. Y dice que Santiago era columna de la iglesia y no era del grupo de los 12 apóstoles. Pero aquí Santiago probablemente se está burlando de su hermano. Por amor a los escogidos, tengo paciencia de los que hoy se burlan del evangelio que yo creo. Porque más adelante puede pasarle como los hermanos de Jesús. Hoy se burlan y mañana están adorando y sirviendo a Dios. Hermano, yo hice una atrocidad arriba de un techo a los 12 años, burlándome de una avioneta que estaba predicando el evangelio, un pastor desde una avioneta predicando el evangelio de Cristo, y yo estaba burlándome de él, y él pensó que yo estaba saludando, pero yo estaba burlándome de él. Por la distancia no me logró ver. Yo escuché que él dijo, veo gente saludando desde los techos de sus casas, unos muchachos, y era yo con otro primo mío, blasfemando y burlándome del evangelista en la avioneta. Pero Dios tiene el poder para transformar a un burlón para Él. Alguien que hace no solo payasadas, tonterías que ofenden a un Dios que puede abrir la boca del infierno y que se lo trague, pero Dios en paciencia soporta esas burlas, porque un día este hombre lo voy a hacer que me sirva. Ahorita está ofendiendo mi evangelio, voy a hacer que predique mi evangelio. Ese es el poder de Dios, hermano. Entonces, en este momento ellos se están burlando. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, a los hermanos de Jesús. El sistema social judío, el mundo del tiempo de Jesús, no puede odiar a los hermanos de Jesús. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi hora. Después dice que va encubierto con una capucha y se mete para que nadie lo reconociera. Él no quería ir con sus hermanos. Tienes que ver eso. Jesús le dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes. Hasta que Jesús muere y resucita, sus hermanos creen en el Señor Jesucristo, que es su medio hermano, genéticamente hablando, en la sangre. Pero ellos se burlaban y no creían de él al principio. María sí creyó al principio, y eso está en Lucas 1, capítulo 38. Si lee hasta el 58, va a ver que dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme la palabra que has pronunciado. María diciéndole al ángel Gabriel, la sierva del Señor, la sierva de Dios. ¿Y qué es lo que dice parte de la cultura cristiana? La madre de Dios. Te lo voy a decir como lo dice un teólogo español. Dice, a la verdad, lo que había en el vientre de María es Dios. Pero Dios es primero que María. Así como dice de la cruz, a la verdad, el que murió en la cruz era Dios, pero Dios no puede morir. La maternidad de María, Jesús como hijo, la muerte del hijo es un misterio que nuestras mentes no logran comprender. Y a veces lo más fácil es inventar una doctrina y tratar de unirla con textos fuera de su contexto. Pero ok, María creyó y glorificó a Dios. Dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella también reconocía que necesitaba salvación. Y eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios, un corazón, un terreno fértil. Reconocer como ser humano, hijo de Adán y Eva, necesito
la redención del Señor, la salvación del Señor. María la reconoció y ella dijo, hágase en mí conforme tu voluntad. Pero en algún momento, como todos nosotros, aún siendo creyentes, tambaleamos. Y María, la preocupación maternal, las emociones como mujer y sus hijos burlándose del hermano preferido. Era el preferido. Podríamos decirlo, ¿por qué? Para ellos, porque ahí lo andan, que el de la promesa, el hijo de la promesa. Entonces, una burla así, mamá, mira, Jesús no come, ahí anda con esa gente, los líderes están contra él. Entonces, María, con una preocupación genuina, va a buscar a su hijo. Y con esa preocupación, María se acerca, pero ella, aunque dudó, ella sí era creyente, antes que sus hijos, los medio hermanos de Jesús. Y ahora, ojo, María está aquí priorizando el bienestar horizontal y temporal de Jesús, y Jesús le muestra que esto no es una prioridad, pero aún así tú ves a Jesús en el final cuando Él está en la cruz, Él le dice a Juan, cuida a mi mamá. Entonces, el hecho que ella haya dudado no anula la redención del Salvador que se extendió para María. ¿Puedes ver eso? Te digo esto también porque en algún momento tú y yo vamos a dudar. Pero el análisis que debemos de hacer es que si hay una progresión en nuestro crecimiento, la fe que tuvo María en Lucas 1 no es la fe con la que termina Lucas en su último capítulo, 24. ¿Cuál es tu fe al inicio de tu verdadera conversión? Si han pasado varios años, ¿ahora tu fe es más grande? ¿Tu amor por Dios es más grande? ¿Tu deseo de servir es más grande? ¿Tu corazón está más sano? Es que me siento cansado. Me siento quemado. Los que esperan en el Señor, sus fuerzas serán renovadas. ¿Estás esperando en el Señor o estás esperando en ti? ¿Te has desgastado porque has hecho las cosas en tus propias fuerzas y te han discipulado mal, enfocándote en las obras del hombre y no en las obras del Hijo del Hombre, Jesucristo? Ahora quiero que mire aquí que hay un mandato de Cristo a sus discípulos. Él aprovecha la ocasión, lo están buscando su madre y sus hermanos, y lo que algunos evangélicos podrían interpretar como un desprecio hacia su familia terrenal es una enseñanza de supremacía y prioridad en la vida del creyente. Mateo dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuál es el enfoque del cristianismo actual? Solo oír y no hacer. Va a una iglesia que sea a tus preferencias, si te gusta lo sobrio, si te gusta lo escandaloso, escuchás la alabanza, la prédica o la mini prédica del tiempo que sea, y te vas. Escuchás y no haces. O haces y dependés de tu hacer. Pero ¿qué dice Jesucristo? Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sabes que una vez un líder de la Iglesia Católica dijo, todos somos hijos de Dios? La palabra de Dios dice, pero a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, se les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Así que aunque un pastor o un sacerdote diga, todos somos hijos de Dios, la Biblia dice otra cosa. A los que creen en Jesucristo, esos son los que llegan a ser hijos de Dios. Una vez un papa, hace unos cuantos años, dijo, todos somos hijos de Dios. Y Jesucristo dice, la familia de Dios son los que oyen y actúan en base a eso que escuchan. Así que si tú escuchas cada domingo una prédica bíblica sana y no actúas en base a esa prédica, Jesús no te considera su madre y sus hermanos. Jesús no te considera su familia. Este es el Jesús que no soporta las familias cristianas nicaragüenses. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es increíble aquí. Jesús acaba de decir de que nadie enciende una lámpara
para esconderla, sino que la pone en alto y está diciendo, la palabra de Dios tiene que tener supremacía en tu vida. Los mandatos del Señor tienen que estar por encima de cualquier ordenanza humana. Jesús está diciendo eso. ¿Y sabes qué hace en la siguiente porción? Te voy a enseñar cómo se hace. Yo voy a dar prioridad al evangelio de Dios, predicarlo antes que alimentar mi cuerpo. Aunque mi familia se preocupe porque no he dormido bien, porque no he comido, yo voy a predicar el evangelio que trae salvación y vida eterna. Y esa es mi prioridad, que la familia de Dios crezca. ¿Es tu prioridad? Porque te identificas como cristiano. ¿Tu prioridad es que la familia de Dios crezca en esta iglesia local? Jesús ordena con el ejemplo cuando no lo debería de hacer. Piensa bien, a veces dicen, qué horrible eso que se predicó, que tenés que amar más a Dios que a tu mamá, y cómo Dios no va a permitir que vayas a algo de la famosa abuelita, que eso está en toda cultura nicaragüense. ¿Cómo no va a permitir que vaya a algo familiar? Sí, cualquier domingo a la iglesia, pero solo se cumple año una vez en el año es. ¿Cómo es posible que Jesús esté de acuerdo o esté diciendo estas cosas? Qué malo ese Jesús. No me gusta más otro Jesús de por ahí, de la cultura. Jesús te está hablando de 4 principios indispensables. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Es un mandato. Si te gusta la gracia de Cristo, la salvación de Cristo, tienes que vivir la ley de Cristo. Ama a Dios y a su pueblo. Muere al yo. Ya lo va a ver. Muere al yo. ¿El yo qué implica? Yo y lo que Dios me ha dado. Mi esposa, mis hijos, mis familiares. Muere al yo, tus preferencias, tus gustos, tus comodidades. Jesús está muriendo a la necesidad elemental de almorzar, de cenar, para predicar el evangelio. Da frutos. ¿Eres creyente? Debes de dar frutos. Jesús dice, si eres terreno fértil, si eres creyente, vas a dar frutos. Pero hay muchos cristianos en las iglesias que solo están llenos de hojas. No hay frutos, solo hojas. Pero el cristiano, el creyente genuino, tiene hojas, claro que sí, pero tiene frutos. Y va creciendo la cantidad de frutos. Piensa bien cómo servías hace unos años al Señor. ¿Cómo sirves ahora? ¿Cómo leías antes la Biblia? ¿Cómo la lees ahora? ¿Ahora ha cambiado tu afecto? Antes te emocionaba y ahora ya nada me impresiona. Ya la leí varias veces y ya leo y no hay nada nuevo en el texto. ¿Cómo es posible? Esta palabra es viva y eficaz y no ha hallado nada nuevo en el texto. ¿Con qué corazón estás leyendo? Da frutos y prioriza la luz del Señor. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto es el fruto del evangelio. Siguiente. Crecimiento continuo y progresivo. Crecimiento continuo y progresivo. No es cuestión de que mis primeros 3 años de cristianismo, yo andaba en mi primer amor. Como ahora soy un cristiano maduro, ya nada del Señor me emociona. Eso se llama entusiasmo. Y eso se forja en el infierno. Al inicio la palabra de Dios crece, pero los espinos o la roca la sofocan. Entusiasmo inicial de una falsa conversión. La Biblia dice algo diferente, pero el que teme a Dios, el creyente, el que ha sido transformado de Dios, es como la luz de la aurora, la luz del alba, que va en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos de gloria en gloria, creciendo, aumentando, creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora me parezco más a Cristo que hace 2 años, que hace 5 años. ¿Y qué dicen algunos cristianos? Así es al inicio. Andas alegre. Vas a ver, espérate que se te pase. Es que está en su primer amor. Esa manera de ver el primer amor es satánica. Porque es una falsa conversión.
que inicia con entusiasmo y termina en un cristiano serio, apagado, sin gozo. Pero la Biblia te dice, va más ferviente, ama más a su Señor. Míralo en la vida de Juan, el apóstol. Al inicio él quería calcinar gente. Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a estos que no quieren ir a escuchar tu prédica, Señor. ¿Y cómo termina ese anciano de 90 y tantos años después de haber sido quemado, metido en aceite hirviendo? Dice que mira en la isla de Patmos al Señor Jesucristo glorificado, al Cordero de Dios, y cuando lo mira se postra en sus rodillas. Y aquí hubieran salido las sobrinas, las nietas, los hijos. No, papá, usted no puede, usted ya es un viejito. Dice que él se tiró al suelo a adorar a Cristo. Algo que no hacía en los 3 años del ministerio de Cristo. Así tiene que ser tu vida cristiana. Cuando llegues anciano, tu fervor por Cristo tiene que ser más fuerte, aunque tus fuerzas ya no te den. Esa es una verdadera vida cristiana. Tu servicio es más enérgico que antes, aunque ya no puedas levantar el plato al último instante. Pero lo levantás con más gozo. Si vas a pasar un lampazo, lo haces más lento que hace 10 años, pero ahora lo haces con más gozo. Y eso lo recibe el Señor por medio de Jesucristo con agrado, porque no se trata de la eficiencia, sino de que en quién estás haciendo las cosas, si es en Cristo o en tus propias fuerzas. Mira bien estos textos donde el Señor Jesucristo nos está hablando, porque ahorita decimos, yo no creo que Jesús sea tan drástico como que se está hablando en esta prédica. Mateo 21, 19, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Hay muchos cristianos que tienen hojas de cristianismo sin frutos. ¿Qué es lo que hizo Dios con la higuera? Y le dijo a la higuera, nunca más brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Después pasaron y Pedro dijo, Señor, la higuera se secó. Esta es una representación de Israel, que vino el Hijo del Hombre e Israel no tuvo fruto, pero es una representación de lo que dice Jesús cuando se acerca a los cristianos. Si los mira sin fruto, les dice, nunca más vuelva a haber fruto en ti, porque vine y no pude comer de ti. Yo quería comer de ti. Que tú comas mi carne y yo coma de tu fruto, pero no hay fruto en ti. Señor, pero hace tantos años sí di mucho fruto, aunque ahora ya no doy fruto. ¿Has visto a ese tipo de hombres? Que eran hombres que servían al Señor y de repente pasan los años y dicen, sí, yo también estuve en estudios de teología, así aquí, así allá, pero ya ahora me salí de las iglesias y ahora me dedico a ser pintor. Está bien que haga un oficio, pero ¿por qué dejó su fervor y pasión por la palabra del Señor? El tener la Biblia entre sus piernas, en sus manos y leerla, eso nadie se lo puede quitar, aunque ahora sea pintor. Es que antes yo hacía esas cosas, pero ahora no. Ese es el engaño, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Jesús, nunca jamás brote fruto de ti. Yo no quiero que el Señor diga eso para nosotros. Yo quiero que diga, crezcan en frutos, hijos, hijas mías, crezcan. Eso es mi anhelo para nosotros, por eso hablamos de estas cosas. Dice el punto número 2, un discípulo ama a Cristo y a la familia de Dios más que a su propia vida, más que a su propia familia. Quiero dar aquí una advertencia. Vuelvo a leer el punto. Un discípulo ama a Cristo y a la familia de Dios más que a su familia. Si un hombre decide tratar mal a su esposa y a sus hijos y ser ferviente en la iglesia, este hombre está erróneamente levantando la palabra de Dios con injusticia. ¿Ok? Porque, bueno, aquí dice que tengo que amar más a Dios, entonces voy a tratar mal a mi familia. Esa es una reflexión carnal, humanista, perversa. Si un hombre dice, o si una mujer dice, voy a servir en la iglesia y no amar a mi familia, esta persona está aplicando el mandato de Dios, pero en sus propias fuerzas, sin la guía del Espíritu Santo. Porque Dios te va a mandar a cuidar de tu esposa, a cuidar de tus hijos y a amar a su iglesia. Quiero dejar esa pauta por lo que voy a decir a continuación. Te voy a pedir que trates de ver a las personas que están cerca tuyo, que no viven en tu casa.
Si eres hombre, los hombres que estás viendo tienen sus números de teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste en privado? Si son mujeres, ustedes mujeres viendo a otras mujeres, vuélvanse a ver. Yo creo que están con timidez o no sé. No se preocupen. ¿Cuándo fue la última vez que se escribieron? ¿Cómo estás? ¿Puedo estar orando por vos? Mira cómo seguir de salud. Está bien hacerlo en grupo pequeño, ahí en preguntar ahí, está bien, pero un mensajito. Esposas de líderes, ¿tienen los números de todas las mujeres de esta iglesia? Líderes, ¿tienen los números de los hombres de esta iglesia? Un discípulo ama a Cristo y ama a la familia de Dios más que a su vida. WhatsApp no te va a quitar gigas por meter un contacto. Solo le tenés que dar, agregar contacto, nada más. No se te va a llenar la memoria del teléfono, se te llena por tantas imágenes que mandan y videos de... Todavía hay bondad en el hombre. Eso es lo que te tiene lleno el teléfono. Pero un contacto no. Y lo que puede hacer ese contacto no es llenar la memoria de tu teléfono, es llenar tu vida del amor de Cristo. Un discípulo ama a Cristo y ama a la familia de Dios más que a su vida. Pero quiero que lo escuches de Jesús mismo, de la palabra de Dios. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Jesús hizo esto un par de ocasiones en los 4 evangelios. La gente lo está siguiendo a mares, cantidad desbordante. Cualquier pastor hasta que se le babearía la boca por ver la cantidad de gente que seguía a Jesús. Y Jesús hacía algo que muchos pastores detendrían a Jesús. No haga eso, Jesús, eso no se hace. Jesús, volviéndose, les dijo a los que venían detrás de él: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanas, a sus hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te imaginas? Una multitud y todo el mundo, wow, el avivamiento en Israel, hay un despertar en la nación de Dios. Toda la gente está siguiendo al Cristo de Dios. Pedro está alegre, Judas también está alegre, Juan está alegre, los otros discípulos están alegres y Jesús se voltea y dice: Pedro, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús dice: si alguien viene a mí y no se aborrece a sí mismo y a su familia, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Dos verdades aquí. La cruz es más fácil de entender. El que no entiende que está matando el egoísmo en él, está matando el yo pecaminoso y va hacia el Calvario, no puede ser mi discípulo. Porque si yo voy al Calvario a matar el pecado, él también tiene que ir al Calvario a matar su propio pecado. Ese es fácil de entender. La otra la han confundido muchos y han dicho: tengo que odiar a mi mamá y a mi papá. No está diciendo eso. Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento es inquebrantable, es la ley de Dios. Dice Pablo en el Nuevo Testamento: hijos, este es el primer mandamiento que tiene una promesa: honren a papá y a mamá. Esto se escribió a la iglesia de Cristo después de que Cristo subió a los cielos. El mandamiento sigue vigente para nosotros. ¿Pero qué está hablando Jesús? Tienes que amar tanto al Señor tu Dios que cuando comparen tu amor que tienes por tu esposa, por tus hijos, por tu mamá y por tu papá, ese amor parezca aborrecimiento a la par del amor que tienes por Dios. Tu amor por Dios tiene que ser el más grande de tu vida, tanto así que parezca que no amas a los demás, aunque se mire un trato sutil, delicado, fino para con los demás, pero a veces el mundo no le gusta ese tipo de trato. Quiere que lo ames con el amor del mundo. Quieres que busques la paz del mundo, pero te estás buscando la paz de Dios y el amor de Dios y ellos no quieren ese amor. Ese es el amor. Ese es el amor que Dios está diciendo aquí, que Cristo está diciendo. Ama a Dios tanto que parece que lo que sientes por tu papá y tu mamá no es amor. ¿Sabes cómo es esto? Cuando miras al tamaño del sol a la par de la tierra, es tan grande el sol que la tierra parece un granito de arena. En una foto de internet, las escalas de los planetas, este es el tamaño del sol y la tierra parece un granito. Ya no parece planeta. Es tan grande mi amor por Dios, que el amor por mis hijos, que el amor por mi esposa, el amor por mi esposo, el amor por mi mamá y mi papá, parece un granito de arena, ya no parece amor.
Eso es lo que Jesús está hablando. Quiero recalcar las palabras de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hace. Está diciendo que la familia de la fe no es por ser hijo de un cristiano, no es por venir del linaje judío, no es por linaje de sangre, es por fe. Eso es muy importante. Luego dice Jesús, Mateo 10, 34 al 36. Siguiente. No piensen que vine a traer paz a la tierra, porque eso es otra cosa que se dice. Y ahí lo que te están predicando en esa iglesia, ¿cómo es posible que te hablen el evangelio de amor y la familia ya no cuenta con vos los domingos? Ya no estamos unidos como antes. Entonces, y ahí Jesús no andaba dividiendo a la gente. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, o sea, Él no vino a traer la paz del mundo. El hombre quiere estar bien con su semejante, pero excluyendo a Dios de la ecuación. Las familias quieren estar en paz, pero sin Dios en la ecuación. Esa paz Jesús no la vino a traer. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Por qué? Porque me siguen a mí, porque siguen a Cristo. Pero Cristo promete una recompensa eterna para todos aquellos que mueran al yo, que mueran a sí mismos y que estén dispuestos a amar a Dios más que a su familia, más que a ellos mismos. No es empezar a tratar mal a mamá y a papá. Pero es tan grande tu amor por Dios que ese amor, el amor que sientes por tus seres queridos, que darías la vida por ellos, te sacrificas por ellos, ese amor no parece amor, a la par del amor que tienes por Dios. ¿Es así en tu vida? Cuando tu mamá te quiere ver un domingo en la mañana, cuando tus amigos te quieren ver, hoy no voy a poder ir a la iglesia. No es lo mismo llevar a un familiar al hospital que ir a un cumpleaños. Pienso que todo tiene su tiempo. El día del Señor es el día del Señor, pero quedas mal, quedas como un villano, como una persona frívola, porque has decidido manifestar tu amor por Dios. Y esto que estás oyendo, actuar en base a eso. Voy a amar a Dios y a esa gente que va a la iglesia, queriendo la comunión con ellos. Me pesa en mi corazón que hoy no puede estar, pero amo tanto a Dios que voy a sacrificar esto por el Señor. Señor, dame deleite para no sacrificar en mis propias fuerzas y llenarme de orgullo y decir, yo sí soy de los que sacrifican por el Señor. Señor, quiero hacerlo en humildad y por lo que tú ya hiciste, no para lograr mostrarme que soy un excelentísimo cristiano. Porque esa es otra cosa, sacrificas por Cristo y Satanás es el primero en alabarte. ¡Wow! Qué comprometido que eres con la iglesia de Cristo. Va a ser el primero en alabarte porque esa buena obra que acabas de hacer para el Señor, Él la quiere pervertir, Él la quiere corromper. Mira lo que dice Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos, hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, por mi causa, es lo que quiere decir, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El corazón que es tierra fértil, el que ha nacido de nuevo, el corazón de carne de Ezequiel 36, priorizará a Dios y a su pueblo y obtendrá una mejor herencia. ¿Es tu prioridad Dios y el pueblo de Dios? Dependiendo. Si es para fiesta, sí. Si es para oración, no. Para ayuno no estoy, para comida sí. ¿Qué te mueve? Y entonces, bien, eso implica que hoy tú podrías decidir morir al yo. Hoy tú podrías perder algo. Algo en ti tendría que morir si te decides vivir amando más a Dios y cumplir el primer mandamiento. O sea, no se te está pidiendo nada que no esté en la Biblia. Amarás a Dios por encima de todas las cosas.
Tienes un amor por tu mamá, por tus hijos, pero el amor de Dios es más grande. Ese es el primer mandamiento. Jesús hace una promesa. Juan 12, 24 y 25. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Quieres eso para tu vida? Que el grano de la palabra de Dios no muera en ti, no muera tu yo. Pero si muere, allá con vos ya no contamos. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que la aborrece en este mundo, la conservará para vida eterna. Jesús sabe de lo que está hablando. Hermanos, quiero ser honesto con ustedes. Si no están dispuestos a seguir a Cristo de esa manera, pídanle a Dios un corazón sensible a su palabra. Pero no se engañen y dicen, no, esta parte no es para mí. Ese es para los espirituales de la iglesia. Esto es para cada creyente, hombre, mujer, joven, anciano, todos. Jesús quiere que muera el grano en ellos, porque en Él también. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? Ahora Cristo nos dice, ahora es el turno de ustedes morir. Vayan hacia el Calvario y maten el yo en ustedes para que vivan para siempre. Aquí hay unas preguntas finales de reflexión. ¿Te ves a ti mismo constantemente y progresivamente muriendo al yo? Evalúa tu vida cristiana. ¿Cuántos años tienes de haber creído el Evangelio? ¿Hoy estás muriendo más al yo que antes o ahora te permites ciertas licencias mundanas, materialistas? ¿Ves en ti de manera progresiva, de manera constante, los frutos del Evangelio? Te advierto acá, si solo al inicio viste frutos abundantes del Evangelio y ahora te cuesta hasta leer la Biblia, ¿has tenido una verdadera conversión? ¿Has recibido un nuevo corazón de parte del Señor? Si no, hoy es el día y el Señor no desprecia a nadie que lo venga a buscar. El que a mí viene, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo lo echaré fuera. Si viene a mí, lo recibo. Señor, he estado viviendo un engaño. Si venís a mí, te recibo. Ese es el llamado de Cristo a las iglesias. Dejen esta su maldad y vuélvanse a mí. Si vienen a mí, yo los recibo. ¿Estás amando de manera constante y progresiva más y más a Dios y a su pueblo? ¿Cuándo viniste a esta iglesia? Si no tienes mucho, tal vez no puedas reflexionar en esta sección, pero sería bueno que si ya tienes un tiempo acá, ¿hay un cariño más profundo por estas personas? Puede ser que sí, por el compañerismo y el convivir juntos, claro que sí, pero ¿te preocupas por ellos cuando dicen que están enfermos, cuando piden oración, oras por ellos? ¿O solo mandamos las 2 manitos de WhatsApp que dice que estamos orando? ¿Cómo seguirá la hermana? ¿Cómo seguirá el hermano? ¿Te preocupas por ellos? ¿Te preocupas por tus hermanos que vienen aquí para servirles también? Dios va a llamar a servir a todos nosotros. Con el tiempo, Dios va a llamarnos y demandar de nosotros un servicio en la iglesia para mostrar nuestro amor por Dios. Al final, hermanos, la aplicación es de que el suelo fértil es aquel corazón que recibe la palabra, la oye y la obedece. Y esta es la familia de Jesús. Jesús no tiene otros hermanos. Para que los hermanos genéticos o terrenales o medios hermanos de Jesús lleguen a ser sus hermanos para siempre, tendrían que creer en Él como el Señor Jesucristo y no solo verlo como su familiar. Eso no es un reto que tenemos nosotros. Nuestro reto o nuestro llamado es a creer que Jesucristo es el Señor Jesucristo y oír su palabra y vivir su palabra. Y dice Jesús, estos son mi familia. Si oyes y no haces, si haces y no oyes, no eres mi familia. Pero si oyes y haces lo que oyes, entonces sí eres mi familia. Amén. Un verdadero discípulo morirá al yo, dará frutos en amor y servicio. Preferirá la luz del Señor
antes que la luz de la familia o la luz de un jefe que te dice, trabajame los domingos. Un verdadero discípulo va a hacer esto, va a priorizar su unión con Dios de manera continua y progresiva. Yo quiero congregarme con la iglesia, pero mi deseo de tener comunión con Dios en mi cuarto es más fuerte que mi deseo de adorar junto con la iglesia. ¿Entiendes? Debes de desear las dos cosas, pero si lo que más deseas es cantar aquí, leer la Biblia aquí, orar aquí con la iglesia, y en tu casa no haces nada de esto, no puedes ser discípulo de Cristo. Desde adentro hacia afuera. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra, Señor. Realmente es un llamado fuerte que aplasta y humilla nuestros corazones, Señor. Te hemos fallado, Señor. Señor, como hijos tuyos, no hemos sido fieles a tu llamado, Señor. Hemos priorizado a veces ni siquiera a nuestra familia, Señor. No hemos priorizado a nosotros mismos antes que a ti, Señor. Nuestra comodidad, nuestra hora de sueño, Señor. Y por dormir una hora más, no hemos leído y no hemos orado, Señor. Señor, muéstranos si realmente hay un anhelo por Cristo. Muéstranos si amamos más a Cristo que a la almohada. Muéstranos si amamos más a Dios que el alimento. Muéstranos si amamos más a Dios que el dinero. Muéstranos si amamos más a Dios que nuestros trabajos, Señor. No queremos vernos amando más a algo de la creación antes que al Creador. Pon tu amor en nosotros de manera más ferviente, Señor. Si alguien acá, por el pasar del tiempo, su fe y su amor se han visto derribada, yo te ruego, Señor, por tu gracia, que levantes y reedifiques su fe, que recupere y reavives en él el don que fue puesto en él o en ella, Señor. Si hay alguien acá que se autorrecetó vacaciones del Evangelio, te pido, Señor, que recuerde su llamado para que termine sus días como Juan el apóstol, anciano que no dudaba en doblar sus rodillas y adorar fervientemente a Jesucristo, el Cordero de Dios. Señor, y si entre nosotros, dentro de nuestra congregación, hay personas con suelos inapropiados para tu palabra, terreno infértil, rocoso, de espinos junto al camino, falsas conversiones, yo te ruego, Señor, que extiendas tu gracia salvífica en esos corazones y que puedan confiar y creer en Jesucristo verdaderamente, Señor. Que reconozcamos todos juntos que hemos pecado, que reconozcamos nuestra maldad para que nos arrepintamos de verdad y de corazón todos los días de nuestra vida. Arrepentimiento y fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Jesucristo hasta que Él regrese, sin dejar de confiar en Él. Señor, ayúdanos a ser de los que no se echan para atrás, sino los que siguen avanzando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, hasta que Cristo se manifieste, la luz que se levante en nuestras vidas, hasta ese día que no dejemos de serte fiel, Señor. Ayúdanos a que amemos más a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, que amemos a la iglesia de Cristo, que nos preocupemos por los hermanos y hermanas de esta iglesia, Señor. Esta es la congregación que has provisto para nosotros, Señor. Que no amemos con un amor fingido, Señor, y que ningún hombre o mujer trate de seguir esta ley en sus propias fuerzas porque terminará lastimando a sus seres queridos, Señor. Ayúdanos a hacer todo esto en dependencia del Espíritu Santo, aunque tengamos que sufrir y aunque nuestros familiares se resientan, que sepamos que tú eres digno de ese sacrificio, pero que no se nos ocurra hacerlo en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría, Señor. Ayúdanos a actuar con la mente de Cristo, así como Él que dio prioridad a la familia de la fe antes que a su familia terrenal. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Son muy amados.